Esto es la playa de la Almadraba. Grúas, hormigón, edificios en primera línea, un nuevo puesto de salvamento, un nuevo parque. Alicante construyendo su futuro. Pero hace unas semanas, mientras regeneraban esta playa, aparecieron 2000 años de historia. El 20 de mayo de 2026, durante las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, apareció un busto romano de mármol blanco, datado entre los siglos I y II después de Cristo, que los expertos identifican provisionalmente como la diosa Venus. La pieza mide 22 centímetros de altura y presenta un peinado de influencia helenística, con el cabello ondulado recogido hacia atrás, siguiendo el modelo idealizado de representaciones de divinidades como la Afrodita griega o la Venus romana. Una escultura doméstica, íntima, colocada sobre una peana en la sala de una casa patricia romana. Según los expertos, la escultura ya miraba al monte Benacantil entre los siglos I y II después de Cristo, en pleno esplendor del Imperio Romano, cuando la Pax Romana impulsaba la expansión territorial y una intensa actividad cultural en el Mediterráneo. El alcalde de Alicante ha calificado el hallazgo como el más importante de la historia de la ciudad y ha anunciado su intención de encargar una réplica para exposición habitual mientras el original pasa a un museo. Pero fíjate en lo que rodea el hallazgo. Aquí, a pocos metros de donde dormía la Venus, tienes edificios de nueva construcción, en primera línea de playa. Un puesto de salvamento de hormigón recién levantado. Un parque que todavía huele a tierra removida. La ironía es perfecta. Están regenerando la playa para el futuro y han encontrado el pasado más profundo de la ciudad. Y la excavación, ojo, no es pequeña. La zona de excavación alcanza los 1000 metros cuadrados dentro de las propias obras de regeneración de la playa. Para entender por qué apareció aquí esta Venus, hay que entender qué fue este lugar hace 2000 años. Entre el Tosal de Manises y la Serra Grossa, donde hoy está la playa de la Albufereta, había un golfo o entrante marino que formaba un puerto natural que en tiempos romanos fue acondicionado con malecones y muelles. Este refugio para las embarcaciones, con el comercio derivado, debió tener mucho que ver con la elección del lugar para la ciudad. Se ha documentado una estructura portuaria longitudinal de 48 metros, compuesta por un muro corrido compartimentado en varios módulos, vinculada directamente a Lucentum. La Albufereta funcionaba como la puerta de entrada de las corrientes culturales, el lujo y el comercio imperial. La intensa actividad portuaria transformó sus márgenes en un dinámico foco industrial y pesquero, donde proliferaron factorías de salazón de pescado y alfares para fabricar las ánforas que transportarían el preciado garum. El garum, la salsa de pescado fermentado que era como el caviar del Imperio Romano. Se producía aquí, en esta costa, y se exportaba por todo el Mediterráneo. Y esto no es solo la Almadraba. Si das una vuelta por este barrio te das cuenta de que el subsuelo de la Albufereta es una ciudad romana entera. El Cerro de las Balsas está a tan solo 300 metros de Lucentum, al otro lado de lo que era la ensenada de la Albufereta. En este enclave se encuentran los orígenes mismos de la ciudad de Alicante, con ocupación documentada desde la Edad de Bronce, pasando por la época ibérica, romana y tardorromana. Capas y capas de historia bajo los pies, entre bloques de apartamentos. Y a pocos metros de aquí, en la avenida Miriam Blasco, está la Villa Romana del Parque de las Naciones. El ayuntamiento sacó a la luz sus estructuras situadas en la zona periurbana de la antigua Lucentum, con el objetivo de convertirla en un futuro en uno de los mayores museos arqueológicos al aire libre de la ciudad.
El catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, Jaime Molina, ha destacado que este yacimiento es el libro que permite leer el origen de Alicante. Y en el centro de todo esto, mirando la bahía, el Tosal de Manises. Una colina de apenas 38 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, los romanos controlaban el puerto, la costa y los caminos. Esto es Lucentum, la Alicante que existía antes de que existiera Alicante. El Tosal de Manises está situado a 3 kilómetros del centro urbano actual, junto a la costa, en el barrio de la Albufereta. El yacimiento conserva una superficie de unas 5 hectáreas, con el núcleo urbano romano en unas 2,5 hectáreas, todo ello rodeado por una muralla cuyo perímetro mide aproximadamente 600 metros. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1961 y es uno de los yacimientos romanos más importantes de la Comunidad Valenciana. Los orígenes antes de Roma. Los materiales arqueológicos encontrados indican una ocupación que arranca a finales del siglo V a.C. o principios del IV a.C. Los íberos eligieron esta colina estratégica junto a la costa para establecerse, tejiendo redes comerciales con griegos, fenicios y otras culturas mediterráneas. Con la Segunda Guerra Púnica, los cartagineses dejaron su huella en las murallas. Serían los romanos quienes, tras la conquista en el siglo II a.C., transformarían el enclave de forma definitiva. El esplendor augusteo, cuando Lucentum se convirtió en ciudad romana. El momento de mayor transformación llegó con el emperador Augusto. La ciudad adquirió un rango de municipium, pasando a gobernarse de forma autónoma con magistraturas e instituciones netamente romanas. Fue entonces cuando se construyó el foro, 2 termas públicas, una nueva puerta de acceso, un sistema de alcantarillado y al menos un templo. Imagina una ciudad pequeña pero perfectamente romana. Calles trazadas con regla, aguas canalizadas, espacios públicos donde los ciudadanos debatían, comerciaban y se bañaban. Eso era Lucentum en su momento de esplendor. Lo que puedes ver hoy en el yacimiento. El yacimiento es visitable y conserva sus principales estructuras. La puerta oriental, por donde entraban los viajeros que llegaban desde el camino costero, la calle de los Umbrales y la calle del Foro, los 2 ejes que organizaban la vida de la ciudad. El Foro, corazón de la vida pública, del que se conservan restos de columnata, 2 complejos termales, las termas de Popilio y las termas de la muralla, ambas con el sistema de hipocausto. Suelos elevados bajo los que circulaba aire caliente, perfectamente visible. La Domus del Peristilo, una casa patricia con jardín central. Y la Torre del Toro, parte de la muralla republicana con un relieve de cabeza de toro en su paramento, símbolo de fortaleza habitual en las fortificaciones romanas. En el foro se halló uno de los objetos más llamativos del yacimiento, el fragmento de una mano monumental datada del siglo I después de Cristo, perteneciente al brazo izquierdo de una escultura de más de 2 metros de altura. La mano sostiene un parathonium, la espada propia de emperadores y divinidades. La reproducción puede verse en el yacimiento. El original está en el mar. Y paseando por las calles, algo completamente inesperado: las huellas humanas conservadas en el suelo,
descubiertas en las excavaciones de 1998, datadas en el siglo I después de Cristo, pisadas de alguien que caminó por aquí hace 2000 años. El final de Lucentum. A partir del siglo III después de Cristo, Lucentum entró en decadencia, afectada por conflictos, crisis económica y la aparición de nuevas rutas comerciales. La ciudad fue abandonada de forma gradual y su población se desplazó hacia el sur, a las faldas del Benacantil, donde hoy se encuentra el centro de Alicante. Casi destruida en el siglo XX, Lucentum estuvo a punto de desaparecer para siempre. En los años 60, en pleno boom del desarrollismo franquista, un proyecto urbanístico pretendía arrasar el Tosal de Manises para levantar bloques de viviendas turísticas. Una joven arqueóloga sueca llamada Solveig Nordström se interpuso literalmente en el camino de las excavadoras. Alertó a embajadas y prensa internacional y forzó la paralización de las obras. Gracias a este gesto, el Ministerio de Educación compró los terrenos y Lucentum fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1961. Una ciudad romana que sobrevivió 2000 años estuvo a punto de ser derribada en los años 60 para hacer apartamentos. Una arqueóloga extranjera la salvó tendiéndose delante de las máquinas. Alicante le debe mucho a Solveig Nordström. ¿Y qué pasó con el puerto que lo hizo posible todo? Con el tiempo, la laguna fue colmatándose de sedimentos, perdiendo calado. Pero no desapareció de golpe. En la Edad Moderna, la Albufereta seguía siendo una zona pantanosa e insalubre que generaba graves problemas de salud entre los vecinos. Ya en documentos de 1700 se recoge que las aguas retenidas provocaban terribles males a la población, y en 1704 el ayuntamiento debatía cómo cubrirla y terraplenarla para evitar contagios y enfermedades. La desecación definitiva llegó con el proyecto del ingeniero Sebastián Canales, aprobado por el Ayuntamiento de Alicante en marzo de 1928, siendo alcalde Julio Suárez Llanos. Lo que fue el puerto de una ciudad romana, lo que vio llegar ánforas de garum y barcos del Mediterráneo, acabó siendo desecado en 1928 por razones de salud pública. Y sobre esa laguna muerta, en los años 60, llegó el desarrollismo y lo cubrió todo de cemento y apartamentos. La ciudad que vivió de su puerto murió cuando el puerto desapareció. Y así es como funciona la historia. La Venus de Alicante no es solo una escultura, es la prueba de que bajo esta ciudad moderna, bajo el hormigón y los apartamentos en primera línea, hay una historia que no ha terminado de contarse. Y eso es exactamente lo que quiero hacer en este canal. Me llamo Juan Carlos y esto es Desde el Benacantil, un espacio para mirar a Alicante desde lo alto, desde la historia, desde lo que no se ve a primera vista. Si te interesa conocer la ciudad de verdad, suscríbete, que estamos empezando.